Hoy día, tomando también como base el Catecismo de la Iglesia Católica, en el quinto día de la novena en honor a nuestro patrono, quisiera reflexionar con ustedes acerca de lo que el ángel da por nombre Jesús, hablando de su Hijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el ángel a José, eso está revelado en la Biblia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21, palabra de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nuevo pueblo, nosotros somos el nuevo pueblo. Porque Dios había escogido al pueblo de Israel, donde estaban los fariseos, los saduceos, todos los judíos, y ellos se creían que ya estaban salvados, pero terminaron matando al maestro. Entonces Jesús viene para crear el nuevo pueblo de Dios. Y dice el catecismo, alianza. ¿Qué es una alianza? Es un pacto, es un contrato. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos. Eso es lo que Cristo. El Señor había dicho, yo quiero recibir un bautismo, y cuánto estoy deseoso de recibir un bautismo. Hablaba del bautismo de la sangre que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 28. Entonces la Biblia nos habla de un pecado. El pueblo necesitaba purificarse de un pecado. Padre de la Iglesia, llamado San Agustín. San Agustín dice que Dios nos creó sin nosotros. No necesitó nada para crearnos. De la nada nos... Solamente Dios puede crear. Nadie más puede crear. Sin tener nada puede crear. Porque es Dios. Y así nos ha creado a nosotros. Escuchen lo que dice el Salmo. No ha querido salvarnos sin nosotros. Para salvarnos, Dios cuenta con nosotros. Si tú no te quieres salvar, no te salvarás. Eso es muy importante, que nosotros sepamos que para salvarnos necesitamos el querer nuestro. Si yo me quiero salvar, a pesar de los pecados, a pesar de los errores, no ha querido salvarnos sin nosotros.
Él quiere que nosotros pongamos lo nuestro. Cuando Jesús iba a hacer un milagro de la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces, había mucha gente. Dice la Biblia, habían 5.000 hombres, nada más. Imagínense, más los niños, más las mujeres, imagínense qué cantidad de gente. Y lo estaban siguiendo a Jesús. Y ya era de noche. Y Jesús le dijo a los discípulos, denle de comer a toda esta gente, porque ya llevaban 3 días sin comer, siguiendo a Jesús, escuchando la palabra. ¿Y qué hay? Dice Jesús. Señor, solamente hay 5 panes y 2 peces, nada más. ¿Pero qué es 5 panes y 2 peces para tanta multitud, Señor? ¿Qué dijo Jesús? No importa. Traigan ese pan, traigan esos peces. El resto lo hago. ¿Qué tienes tú? Tienes errores, tienes pecado, tienes falta, no importa. Ponga esas faltas, ponga esos errores en las manos, en el altar de Jesús. Él hará el milagro, pero póngalo. Hizo el milagro. Comieron todos y sobró. Y por eso Dios, para salvarnos, quiere contar con nosotros. Sí, con mis errores, con mi falta, no importa, acércate a Dios, pídele a Dios perdón, reconoce que tienes falta, Dios hará el resto. Mire lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20. San Pablo dice que donde abundó el pecado, para perdonarnos, para curarnos. ¿Y qué es el pecado? Quizás necesitamos refrescar. ¿Qué es el pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1847, el pecado es una falta contra la razón. No dice contra Dios. No se trata invento del Papa. No, el que miente está forzando su razón. El que roba está forzando sus principios normales, naturales, no robar. No estamos hablando todavía de Dios ni de la fe. El pecado es una falta contra la verdad. Primero contra la razón. Para que nadie diga que es un invento del Papa, el pecado. Segundo, es una falta contra la verdad. Sí. Y hasta que tú no restaures eso, tu conciencia está intranquila. ¿Por qué puede ser que una persona que está en el lecho del dolor, en el lecho de la muerte, pide reconciliarse con Dios? ¿Por qué? Porque tiene herida. ¿Qué cosa?
su razón, sabe que le ha faltado a su padre, sabe que ha robado, sabe que ha mentido y no puede encontrar la paz hasta que no le pida perdón a Dios. Es peor. Quiere decir que ya has perdido la noción del pecado. Has perdido la sensibilidad del pecado. Reniegas, pega, mata, insulta y comida. Es una falta contra la razón, es una falta contra la verdad, es una falta contra la conciencia. Divina que tenemos nosotros, somos imagen no del perro, no de la vaca, somos imagen de Dios. Y cuando nosotros cometemos una falta, obstruimos la conciencia, la razón, la verdad. Y por eso se estremece la naturaleza. Y si no se posible, porque he perdido la sensibilidad del pecado, del error. Imagínense ustedes las personas que trabajan en la chacra, habilidad. Bueno, ¿por qué? Por tanto trabajar se han formado callos en la mano, no hay sensibilidad. En la conciencia nuestra, cuando nosotros cometemos falta y falta y falta y falta, en la conciencia nuestra se pierde esa sensibilidad. Se ofende a Dios un domingo que no vengas a misa, es un pecado. Es una ofensa a Dios. No pasó nada. Miren lo que dice el catecismo. ¿Y cuál es la causa del pecado? ¿Por qué se comete un pecado? Dice el catecismo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. ¿Cuál es la causa del pecado? ¿Por qué me desordeno? Porque apego a los bienes, apego perverso. La persona que se aferra al trabajo, por ejemplo, trabaja, se olvidó del domingo, que es de Dios, pero está apegado desordenadamente al trabajo, a la plata, y se olvida que no todo es plata, que no todo, cuando tú descuidas las otras cosas. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1849, la causa de un apego a ciertas cosas. El que se apega perversamente al celular es un pecado. Pierde millón de tiempo. Ni lee la Biblia, ni reza, ni limpia la casa, ni trabaja, ni estudia por estar pegado. Eso es un pecado. Y miren lo que sigue diciendo el catecismo. Hiere la naturaleza del hombre. Claro, te hiere. Porque llegas al final del día, no estudiaste, no hiciste las cosas en las casas, no rendiste en el trabajo lo que tendrías que rendir. ¿Por qué? Por haberte pegado desordenadamente a algo. Yo he puesto el ejemplo del celular, pero yo me puedo apegar a otras cosas, contra mi naturaleza. Cuando una persona se apega desordenadamente a otra persona, ese
es pecado. Hiere la naturaleza humana, sociedad. El pecado nuestro personal afecta a otros. No solamente a mí como persona por haberme desordenado a las cosas. También afecta a la sociedad si estás desordenadamente metiendo pecado en tu familia como papá, afecta a la sociedad, a tu familia, porque no atiendes el resto y la función de tu familia. Eso es pecado. O no rindes en el trabajo por estar en el celular y no que afecta el corazón del niño, el corazón de la niña, del joven. Y eso recae contra la sociedad. Porque imagínense ustedes, ¿dónde están los jóvenes? De Mollipata. No hay joven. ¿Dónde están? Apegados desordenadamente, que es un pecado, y afecta a toda la sociedad, y al hogar y a la familia. Porque ahora en la casa no tienen problema, porque se encierran en su cuarto y ya tienen su mundo ahí. Y el papá y la mamá tienen otro orden a unas cosas. Y eso que no afecta a la sociedad. Claro, queridos hermanos, afecta a la sociedad. Por eso vemos que ya no saben qué hacer. En vez de criar hijos, crían gatos o perros. Y ahí ves a las personas con un perro, con un gato, y casándose hombre con hombre, mujeres con mujeres. ¿Qué es eso? ¿De dónde tenemos la sociedad que tenemos? No crean que es culpa de Castillo, también tiene su culpita, pero es cada uno de nosotros. Nuestro pecado obstruye la sociedad. ¿Quieres que cambie la sociedad? Empiezas a cambiar tú, como persona. Por eso es terrible. Es terrible. El pecado es terrible. Y a tanto ha sido por amor a nosotros para remediar el pecado. Eso hace el pecado. Leo lo que dice el catecismo. Hiere la naturaleza del hombre, el pecado. Atenta contra la solidaridad humana, el pecado. Ha sido definido el pecado como, ¿qué es el pecado? Es una palabra, es un acto o es un deseo contrario a la ley de Dios. Mira a una persona, dice la Biblia, si miras a una persona deseándola mal, cometes pecado en tu interior. Entonces yo puedo pecar de pensamiento, de palabra, de obra. Omisión es un pecado. El que se calla viendo un mal y que le corresponde corregir y se calla, comete también pecado, pecado de omisión. Dice el catecismo, el pecado es una ofensa a Dios, nombrando el Salmo 51, versículo 6, dice el Salmo,
contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Se levanta contra el amor de Dios que nos tiene. El pecado aparta de él nuestro corazón, de Dios. Como el primer pecado es unido bajo Dios. Yo ya sé todo. Eso pasa hoy día. El hombre cree que ya no necesita de Dios, que hay mucha ciencia, mucha tecnología, entonces Dios ya pasó de la historia. Se hacen sus propios dioses, como la construcción de la Torre de Babel. Ellos querían llegar solo a Dios, sin Dios. Y Dios les tiró todo, a tal punto que ni siquiera entre ellos se entendía. Y por eso la sociedad está que nadie entiende a nadie. Eso es el pecado. Por eso, queridos hermanos, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de poder acercarnos en estos días. Son días de gracia, de bendición. ¿Qué voy a celebrar el 14? Si no he hecho las paces con Dios. Que Dios te va a bendecir donde hay pecado. No puede bendecir donde hay pecado. Primero tienes que descubrir que hay pecado. El médico no puede curar si no descubre la herida. Cuando descubre la herida grande que podemos tener nosotros, creer que no tenemos pecado y que no necesitamos de la iglesia y que no necesitamos confesarnos. Por lo tanto, Dios tampoco te puede curar si no abres, si no te descubres que tienes ese error.